Gracias, César. Me he aprovechado de la amistad que tengo con César desde hace años, porque he visto que no ha venido ni Josep Miralles ni Rubén del Río. No han podido venir. Entonces, he decidido extravasarme e ir más allá de lo que se me ha pedido. Puesto que no ha habido ponentes anteriores entusiasmados en el láser Q-Switch, necesito yo entusiasmarles. Tengo la gran suerte de haber comprado en los últimos 10 años 182 láseres, de los cuales tengo 62 ahora mismo en la clínica y de los cuales 7 han sido Q-Switch. Y tengo que decirles que si me quedara con 3 aparatos en la clínica, sin duda una sería una buena luz pulsada, otro sería un Q-Switch y el tercero es un aparato corporal. El Q-Switch me ha dado más satisfacción a mí, a mis pacientes, y me ha dado más revenue económico que las otras 50 y tantas máquinas que ahora mismo en la clínica. Lo que pasa es que me gustaría que entendieran que un Q-Switch no es solo tatuajes de origen profesional, tatuajes de origen amateur, es muchísimo más. Entonces, como no he tenido la suerte de contar con estos dos compañeros de Barcelona que son auténticos gurús del Q-Switch, me voy a extravasar un poquito más en mi presentación, voy a hacerlo un poquito más larga, tengo 282 diapositivas a hacer en 40 minutos. 40 minutos solo. Y lo que voy a tratar es de entusiasmarles un poquito con esto. ¿Tenemos para pasar diapositivas, para ir yo más rápido? Sí, pues. Sí. Bueno, mi labor profesional la he dedicado durante los últimos 13 años en mi clínica. Perdón, Pablo, un sí. momentito. Por favor, si podéis poner el aire acondicionado, os lo agradeceríamos. Están sufriendo aquí los asistentes. Carlos, por favor, si pueden poner el aire acondicionado, sería fantástico. Gracias. Solo te pido, César, que 10 minutos antes de que ya no puedas más, me avisas, ¿vale? Para que no sea demasiado cruel el corte. No será la primera vez que he hecho a Pablo de una conferencia, no, pero bueno. Ni tú ni espero que no se repita. Me bajo para que puedan ver las diapositivas. Mi práctica clínica la desarrollo en mi clínica y desde hace 3 años, inducido por el doctor César Arroyo, inicié mi práctica clínica en los hospitales, que ha sido, por cierto, quizá lo más bonito que he hecho en los últimos 3 años. Con unidades láser en cuanto a otorrino, a ginecología, a endovascular, a cirugía plástica y quizá pues he descubierto ahí una nueva vocación que quizá había perdido, que era la hospitalaria, cuando lo dejé hace 13 años y que he vuelto a encontrar ahí mi hueco. Bueno, tengo conflictos de interés, evidentemente, porque colaboro directamente con 16 compañías o dando charlas o haciendo investigación. Y hoy les voy a hablar de esto. Les voy a hablar de cómo quitar tatuajes de origen profesional, de cómo tratar micropigmentaciones, porque los tatuajes se quitan muchos en Estados Unidos, pero aquí menos. Aquí lo que quitamos son muchísimas micropigmentaciones en las cejas, en el eyeliner y alrededor de la boca. Pero tratamos también muchísimos pacientes que han tenido un cáncer de mama, que les han hecho la mastectomía, que les han reconstruido la areola y el pezón y que les queda el punto de radioterapia y el hospital no lo trata. Tratamos muchísimos pacientes que tienen accidente de tráfico, con bicicleta, con motocicleta, caminando, y que les queda incrustado el asfalto. Y de esto tampoco hablamos. Se siguen operando en los hospitales, y eso debería estar ya como negligencia médica. No digo negligencia, de luego tenemos técnicas que en muchos casos dan un resultado mucho mejor y con muchas menos secuelas que una cirugía y que un trasplante de piel. Tenemos que hablar de prácticas con respecto a pigmentaciones difíciles, depósitos de hemosiderina, de hierro oxidado intradérmicos, que generamos cuando hacemos una inyección de tosisclerol, que generamos cuando hacemos un láser vascular, que generamos sin querer cuando hacemos un láser de CO2, un aerofacial y toma el sol el paciente. ¿Se pueden fragmentar? Sí. Y el resultado es mucho mejor con un Q-Switch que fragmenta esas moléculas para que el organismo las reabsorba que cualquier inyección de producto que trate de degradar ese hierro, glantes del hierro. Evidentemente para pigmentaciones, aunque tenemos otras soluciones. Lo que pasa es que tenemos la solución, el Q-Switch es la solución que en menos sesiones consigue mejor resultado. Y por supuesto, si la pigmentación es dérmica o dentro de los macrófagos, el macrófago ha fagocitado ese pigmento, es la única que tenemos. Una luz pulsada, un láser de jandita, un láser diodo, no llegan por debajo de los 4 milímetros. Y hay muchas pigmentaciones de depósito de hemosiderina que están a 5 y a 6 milímetros. Y el Q-Switch de neodimio, el potente, el bueno, con un spot grande, llega perfectamente a 6 milímetros, incluso a 7 milímetros. Estamos hablando también de una solución para este tipo de pacientes. Estamos hablando de patología pigmentaria profunda, nebus de Ota, nebus de Ori, nebus de Becker. Y estamos hablando de lo que se le ha hecho a ciertos famosos que ya han fallecido, que tenían vitíligo y que es tan difícil tratar vitíligo que es mucho más fácil terminar de quitar la pigmentación natural del paciente. De esto tampoco hablamos en los congresos y de esto clínicas como la mía tratan todos los días. Es decir, como verán, el espectro del tratamiento del Q-Switch es gigantesco. Y hablo solo de pigmentaciones. Voy a hablar también 5 minutos de tratamientos de mejoría de la calidad cutánea. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando queremos estimular el fibroblasto para que produzca colágeno, podemos hacerlo de dos maneras. Proteínas de choque térmico, induciendo 62 grados en muy poco tiempo a la profundidad que nos interesa, que es dermis reticular, o podemos hacer efecto metacánico. En el año 2006, julio de 2006, sale en la revista Nature una publicación que demuestra
que los fibroblastos tienen mecanorreceptores y que cuando generamos con un microneedling, con unos rollers, edema, el edema estimula el receptor mecánico, el mecanorreceptor, que a su vez estimula el núcleo de la célula para empezar a producir a través de los ribosomas las proteínas, el procolágeno. Esto mismo lo podemos conseguir sin efecto secundario. Un Q-switch con un modo acelera, que es lo que tiene esta compañía, es capaz de estimular mecánicamente el fibroblasto para que produzca colágeno sin generar el efecto secundario del edema. Y esto tampoco se habla habitualmente. Por lo tanto, tratamiento les voy a enseñar cicatrices de acné, cicatrices hipertróficas. Les voy a enseñar tratamiento de la zona de las ojeras, tan difícil y que tanto nos cuesta regenerar una dermis más gruesa. Con un Q-switch se consigue perfectamente, hasta el punto que yo he dejado de hacer muchas de las otras prácticas clínicas que hacía, he dejado de hacer infiltraciones porque va muchísimo mejor un láser Q-switch. Pero que tenga un Q-switch no en nano, sino en microsegundos, que es lo que es el modo acelera. Como verán, un mundo que tengo que tratar de traducirles en los próximos minutos. Creo fervientemente en el diagnóstico. Cuando hablamos de quitar manchas, empecemos por lo fácil, quitar manchas. Estos son los 16 sistemas que tengo yo de diagnóstico en la clínica. Los que utilizo para manchas son la luz de Wood, que no me gusta, y les voy a decir por qué. La cámara digital fotográfica, que a través de LEDs nos da información sobre la cantidad de melanina y de hemoglobina, y la dermatoscopia digital. La luz de Wood, saben que su limitación es que de las pigmentaciones dermoepidérmicas, el 75% son dermoepidérmicas, las vamos a ver oscuras. Y del resto, el otro 25%, la mitad son epidérmicas, las veo también como oscuras, y solo la que es dérmica la veo como marrón clarito. Por lo tanto, en más del 90% de los pacientes, o el 90% de los pacientes, voy a ver una pigmentación que no sé si es epidérmica o dermoepidérmica. Por lo tanto, una herramienta de diagnóstico que es muy pobre. Solo en un 10, 12, 15% me dirá que es dérmica y que lo voy a tener difícil, como no tenga un Q-switch. Me gustan mucho más las cámaras tipo Antera o Visia, que te dan información, este es un paciente con melasma, sobre la cantidad de melanina que tiene el paciente. Melanina y hemoglobina, porque luego veremos que la gran dificultad está en saber si es solo melanina o va hemoglobina y melanina. Como el paciente tenga el doble pigmento y nos atrevamos a coagular con un peeling, con un láser Q-switch a mucha energía, degeneraremos una oxidación de pigmento, un depósito de hemosina intradérmico y por lo tanto una pigmentación que luego veremos se genera a partir del mes, no inmediatamente, y que es mucho más difícil de quitar. Y que como no tengamos un Q-switch, no la quitamos. Yo les tengo que decir que todos los días recibo algún paciente derivado de un compañero médico por culpa de una pigmentación posinflamatoria. Todos los días del año. Y me lo paga el médico, no el paciente. ¿Por qué? Porque está harto, por supuesto que se va a ir, una hiperinflamación se va a ir, pero está harto que el paciente llame todas las semanas a la clínica preguntando, es que todavía no se me ha ido. Y el paciente y el médico le responde, se le va a ir, tenga paciencia, 6 meses, 12 meses, 18 meses. O sea, pero el paciente que tiene ese efecto secundario no se lo cree y llama todas las semanas. Entonces llega un momento en el cual que el médico cuelga el teléfono, me llama y dice, fragméntalo, dale fuerte. Dale fuerte en Latinoamérica significa otra cosa, es que vengo de Brasil. Tenemos un compañero de Venezuela. Los diagnósticos, para aquellos que no somos dermatólogos, yo no soy dermatólogo, necesitamos saber que la lesión es benigna. Es que no podemos tratar sin saberlo. Ahora, ¿significa eso que el 100% de los pacientes los mandemos al dermatólogo? No. Significa que somos médicos y tenemos que conocer un par de reglas, entre ellas cómo utilizar un dermatoscopio, que es una herramienta para el médico, no para el dermatólogo. Con el dermatoscopio, con la regla, que ahora veremos, de las tres, con las 3 reglas, podemos saber perfectamente si es benigno, perfectamente si es maligno, y tenemos un porcentaje alto de pacientes que dudaremos. Y solo en esos casos, cuando es un paciente en el cual dudamos, derivaremos al especialista si no lo sabemos. En el caso de que sea 100% seguro que es benigno, podremos tratar. Y en el caso de que sea por 100% maligno, le mandamos directamente al hospital para que le hagan biopsia. Por cierto, recibirán cartas de agradecimiento. Tenemos los dermatoscopios normales y los dermatoscopios mucho más complejos. Este tipo Photofinder que nos hace todo el cuerpo. Es necesario, creo, cuando quitamos manchas, tener un dermatoscopio. Luego lo veremos, pues son 3 reglas: simetría, homogeneidad, retículo típico atípico y tener manchas blanco-azuladas. Y con 3 reglas que aprenden a manejar en 2 minutos, saben perfectamente si la mancha es benigna, maligna o es de dudoso origen. Normalmente cuando hay una colisión de lesiones. Y en ese caso se derivan al especialista. Y les aconsejo tener teledermatología en la clínica, para no tener que esperar al paciente una consulta de un compañero y puedan hacerlo directamente en la clínica. ¿Qué podemos hacer con unas manchas? Sabemos que, me van a decir, qué tontería comprarme un Q-switch para quitar manchas. Sí, puedo hacer con un agente despigmentante, con peelings químicos, con dermoabrasión, tengo un láser C2, tengo un láser de Herbio, he utilizado la crioterapia, tengo milopulsada, he hecho excisión quirúrgica. Bueno, todo esto son posibilidades que si buscan en buscadores médicos verán, son técnicas que habitualmente se han utilizado para quitar las manchas. Ahora lo que vamos a hablar es de la técnica que en menos sesiones y con menos efectos secundarios quita la mancha. ¿Por qué? Porque todo esto son complicaciones muy habituales de todo aquello que no es un Q-switch. Lentitud del proceso, varias sesiones, molestias, dolor, aclaramiento insuficiente, generación de pigmentaciones posinflamatorias, pasarme con un peeling con un TCA y generar hipopigmentaciones permanentes, generar infecciones locales, cambiar la textura de la piel. Esto con un Q-switch es muy difícil de generar. Es decir, es una técnica que, no digo quita al 100%, porque medicina no hay nada al 100%, pero que limita esto al máximo nivel. ¿Qué es un Q-switch? Permite la liberación de energía en muy poco tiempo. Hablamos de nano y de pico. Y vamos a hablar de eso, porque estoy totalmente de acuerdo con Cenco en que ahora se ha puesto de moda los picos.
Yo he tenido 7 nanos y todavía no tengo un pico, y les voy a explicar por qué no lo tengo. Creo que es el futuro de la tecnología, es el presente y el futuro, pero para otros, por lo menos no para mí. Y les voy a contar por qué. Porque se pueden obtener a día de hoy los mismos resultados con una combinación de técnicas, con un Nervio y un Q-switch, o con un CO2 y un Q-switch. Bien manejado, incluso tenemos menos efectos secundarios. Genera un efecto fotoacústico. Cuidado, al principio se genera un gas. A mí me gustan mucho los Q-switch porque, de hecho, cuando antes se hacían las tesis doctorales y había que hacer el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, yo lo hice sobre Q-switch. Ahora ya lo han cambiado todo y saben que hay que hacer... Bueno, la regulación ha cambiado, ahora para hacer una tesis doctoral es infinitamente más complejo que lo era antes. Desencadena un efecto fotoacústico que fragmenta el pigmento, se genera un gas, ese gas tarda en aparecer segundos y tarda en desaparecer minutos, lo que decíamos antes, unos 20 minutos. Y mientras esté el gas como es blanco, no podemos retratar. Pero ver el gas, ver el blancamiento, nos marca que hemos hecho un buen tratamiento. Tenemos los láseres Q-switch antiguos de 70 a 100 nanosegundos y los láseres Q-switch en nanosegundos de 2-5 nanosegundos que fragmentan mucho mejor que los antiguos. No hablo de pico, estoy hablando de nano. Ahora hablaré por qué. Estos son los efectos fotoacústicos. Básicamente, ¿por qué los Q-switch tienen un brazo? No sé si se lo habrán preguntado. Muchos láseres van a través de fibra y los Q-switch todos van a través del brazo. Porque un Q-switch necesita muchísima potencia. Y cuando superamos los 10 vatios, una fibra de cuarzo no es capaz de aguantar esa potencia. Necesitamos un sistema óptico a base de 7 lentes. Y eso es un brazo. Cada codo tiene una lente. Y hay 7 codos. Por lo tanto, 7 lentes de salida. Todos los brazos son iguales. Ahora, no son todos iguales. El OptiFlex es el brazo más sofisticado que existe. Con que uno de estos cristalitos se golpee, porque nosotros, nuestro auxiliar, nuestra enfermera, mueva el carrito y le dé un golpe, si el brazo no es bueno, y esto me ha ocurrido con las otras 6 compañías que he tenido, el brazo, la lente se mueve 1 milímetro, 1/4 de milímetro. Y como es 1/4 de milímetro, el fotón ya no golpea en el sitio adecuado. Por lo tanto, no va recorriendo el trayecto por el sistema de brazo armado. Y el fotón no sale. La máquina se para y tiene que venir el servicio técnico. Por cierto, reparaciones que son muy caras. Yo llevo 2 años y medio con mi Q-switch de fotona. No he tenido y eso lo sabe Carlos, una sola reparación de brazo. Pero no he tenido ni reparación de nada, pero sobre todo de brazo, que es lo que más me impresiona. Llevo más de 1 millón de disparos realizados con esta máquina y no llevo una sola reparación con esta máquina. Entonces, los brazos, y eso no se dice, son extremadamente importantes para darle estabilidad a la máquina. ¿Qué lesiones que queremos quitar con un Q-switch? Lesiones epidérmicas pigmentadas, léntigos, mancha café con leche, dérmicas, nebus de Ota, nebus de Ori. Queremos quitar tatuajes y micropigmentaciones, tanto de origen amateur como profesional. Hemos dicho como micropigmentaciones, como traumáticos, el del asfalto, como el médico, hemos visto en la mastectomía y los puntos de radioterapia, y el cosmético. Azul, negro, verde, rojo, ¿podemos quitarlo todo? Sí. Veremos que una de las grandes reglas para tener un Q-switch es que hay que tener varias longitudes de onda, porque en función del cromóforo que tengamos tendremos que emitir con el color complementario, que es lo que ha explicado antes el señor Zenko. Melasma, pigmentación extremadamente compleja, porque tiene un componente epidérmico, dérmico, y en más del 60-65% de los pacientes tenemos un componente vascular. Y si tenemos un componente vascular y generamos mucha inflamación, me da igual que lo hagamos con una pulsada, con un peeling químico o con un láser Q-switch a alta energía, generaremos depósitos de hemosiderina. Por lo tanto, si queremos prevenir esto, tenemos que generar el menor efecto térmico posible. ¿Cuál es la técnica que tenemos en una clínica que menor efecto de coagulación genera y puede fragmentar, puede destruir ese pigmento por fragmentación? Solo existe uno, el Q-switch. Luego, el Q-switch es la técnica más segura para tratar pigmentación. Ahora, cuidado, habrá que valorar antes cuánto componente vascular, porque si hay un componente moderado, podemos tratar con seguridad a baja energía y múltiples fases. Si hay mucho componente vascular, deberíamos de considerarnos antes utilizar un láser vascular superficial. Hipercromias prosinflamatorias, hemos dicho antes, postraumatismos. ¿Cuál es el procedimiento? Empezamos el tratamiento, vemos que blanquea, si no blanquea, subimos la afluencia, y si blanquea, la afluencia es la adecuada. Si hay sangrado, significa que empiezan los riesgos de hiperpigmentación posinflamatoria. Además, estamos cerca de la capa basal y por lo tanto empiezan los riesgos de cicatrización. Entonces, debemos de tratar de llegar sin pasarnos. Entonces, ver un blancamiento adecuado desde el primer disparo, sin tener que subir la energía o subiéndola en caso de no verlo, nos lleva a una energía adecuada, a la profundidad adecuada, porque eso va a ser lo siguiente. ¿A qué profundidad estamos? De ahí el tema que veíamos antes de la luz de Wood y veíamos de las cámaras de LED. Saber si estamos en epidermis o en dermis, porque si no programo mi spot a 3 milímetros, o si quiero ir más profundo, saben que por sistemas de colimación, spot más grande es más profundidad, me voy a un spot de 6. Pero un spot de 6 que tenga potencia. Trágicamente, justo antes de tuve un láser de una compañía a la cual respeto muchísimo, una de las que estaba en esa lista, una de las grandes americanas, en la cual yo me reía porque ponía el spot de 5, ya que yo no hacía absolutamente nada. O sea, es importante tener un spot grande, pero es importante tener un spot grande que tenga afluencia, que tenga densidad de potencia. Si no, esto es una risa. No sirve sería un simple marketing tener un spot grande.
Yo nunca he llegado a la máxima energía del spot de 6 milímetros y tiene más grande, tiene 7 y 8. El spot de 6 milímetros con el Q-switch de Fotona, porque no la he necesitado nunca. Entonces, a mí eso también me da... Yo no necesito un coche que tenga 500 caballos, pero hombre, si tengo que salir de un atolladero, estoy aparcado en la cuneta y tengo que darle reprise, quiero un reprise en el coche. Y eso es lo que tiene este láser. Es decir, va sobradísimo en potencia para poder llegar, si lo necesito, hasta donde yo quiera. Bueno, esto sería lo que buscamos, un blancamiento inmediato. Este efecto fotoquímico, realmente, porque el láser es un efecto fotoacústico. Calienta poco, cuidado. Cuando uno da un golpe, hay fricción. Cuando hay fricción, hay calor. Y si hay calor, hay inflamación en la zona. Entonces, no podemos evitar la inflamación ni la oxidación del pigmento superficial, pero queremos que sea lo mínima posible. De hecho, eso es lo que nos venden, y es verdad con los picos. Los picos, al ir todavía más rápido, generan menos inflamación y, por lo tanto, menos riesgos en el tratamiento. Pero luego veremos que no se trata de tener un pico, un nano. Todos los que llevamos unos ciertos años en esto, sabemos que la teoría de fotoelectrólisis selectiva, la cual todavía no ha sido desmentida y fue creada por Rox Anderson en el 83, lo que demuestra es que a densidades de pigmento mayores, duraciones de pulso mayores. A densidades de pigmento menores, tiempos de disparo más corto. A nadie se le ocurre que yo, que defendía antes cuando trabajaba para Candela, el depilador mejor es una alejandrita, 3 milisegundos, no es verdad. Es mejor para un pelo fino, pero no para un pelo de la espalda grueso. Entonces, sabemos ya todos que vaso pequeño necesita tiempo de duración de pulso corto, vaso grueso, tiempo de duración más largo, pelo fino, tiempo de duración de pulso corto, pelo grueso, duración de pulso más largo. ¿Por qué llegamos a tratamientos de pigmentaria y de tatuajes y pensamos que lo más corto es mejor? Va en contra de todo lo que estamos haciendo en la clínica. A más corto es mejor si la molécula que trato es más pequeño. Y ahí viene la pregunta real. ¿Qué molécula estoy tratando? ¿Hay que hacer biopsia? No. Luego les diré que hay sistemas ya en el mercado que nos dicen el tamaño de la molécula y no son caros. ¿Por qué es importante? Porque si la molécula es de óxido de hierro, es una molécula muy grande. Si es de titanio, es todavía más grande. Y no se me ocurre irme a un pico. Voy a una duración de pulso mayor, igual que si tratara un pelo más grueso o un vaso más grueso. Eso sí, si la molécula es más pequeña y es de carbono o pigmento vegetal, en ese caso sí me considero empezar con un pico. Es decir, la misma regla que llevamos con cualquier otro láser hay que llevarla con los picos y los nanos. Claro, esto nos obligaría a tener dos láseres Q-switch, uno para molécula grande y uno para pequeña. Si ustedes viven en Latinoamérica, admito perfectamente que quieran más un pico que un nano, porque allí se micropigmentan y se tatúan con carbono todavía, con pigmentos vegetales. En Europa, desde el 2004, es ilegal pigmentar, por ejemplo, hacer una micropigmentación de cejas con carbono. Ilegal hacer un eyeliner con carbono. Ilegal hacer un labio con carbono. Y yo todavía no he visto un tatuaje que me haya venido de solo carbono. O es carbono y metal, o es metálico. Por tanto, si vivo en Europa, me es mucho más rentable tener un Q-switch de nano. Me puedes decir, hombre, claro, las primeras sesiones, Pablo, porque como nos ha enseñado antes Cenco, cuando lleve 4, 5, 6, le cuesta mucho más a la máquina porque el pigmento es más pequeño. No porque haya menos pigmento, sino porque es de molécula más pequeña. Me he ido cargando las moléculas grandes y me quedan las pequeñas. Totalmente razón. Es el momento de pasar al pico, si tienen 200.000 euros para invertir. Yo, como no los quiero invertir, lo que hago es combinar con el CO2. ¿Qué hago? Saco por eliminación transepidérmica lo que ya no puedo fragmentar. Eliminación transepidérmica quiere decir que fragmento, lo vemos, lo puede llevar en una resorción por sistema linfático, que es la normal, y transepidérmica es que creo los agujeritos para que el propio organismo los expulse para afuera. Y si ustedes pasan una gasita nada más acaba el tratamiento, ven que sale oscura. Entonces, ¿necesito el pico? A ver, creo que el pico es una gran herramienta de publicidad, de marketing, que se la pueda permitir para presumir de que tiene el Rolls Royce, que lo tenga, pero tener el Rolls Royce no quiere decir que yo vaya a ir de aquí enfrente al Rolls Royce, cuando pudieran dar menos. Es decir, el Rolls Royce se utiliza para molécula pequeña. Lo que le estoy diciendo está totalmente basado en ciencia, no es mi experiencia, es la realidad. El problema es que la industria trata de darle la vuelta a todo esto para convencernos de que el pico es mucho mejor que el nano. No, son complementarios. Y de hecho, una buena máquina debería tener las dos, que es lo que está desarrollando Fotona, las dos longitudes de onda. El problema es ya barajar nosotros si nos merece la pena esa enorme inversión, porque claro, es más caro para poder fragmentar molécula más pequeña, o si tenemos la suerte de tener, ya sé que el doctor César Arroyo, no me hizo comprar una máquina, me hizo comprar las dos, el SP Dynamis y el QX Max el mismo día. ¿Por qué? Por amistad, igual que yo le obligué a comprar radiofrecuencia fraccionada cuando él me decía que esa patata no servía para nada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que quien tiene ya una plataforma QX Max y SP Dynamis o otro Herbio o otro CO2, no tiene sentido para mí a día de hoy comprar un Q-switch en pico, con el coste que implica de adquisición y de mantenimiento. Si ya lo tienen, utilícenlo. Otra cosa es que no tengan CO2 ni Herbio ni quieran comprarlo. En ese caso sí me consideraría tener las dos, pero son de difícil amortización, comprar un pico y un nano. Bueno, dicho esto, voy más rápido. Estos son, digamos, los 10 láseres Q-switch en nano más importantes del mercado, de los cuales yo he tenido la suerte de tener, he hecho 6, en propiedad tuve 4 y llegué a manejar 7, porque cuando trabajaba para otras clínicas. Sin duda ninguna, los que están aquí en la sala, y si no me gustaría que me contestaran, los mejores que hay son estos, ¿vale? El QX Max y el MedLight Relight de Cynosure, ahora lo ha comprado Cynosure. Son los dos más potentes que hay. Me dicen, entonces, ¿por qué te quedaste con el de Fotona y no con el MedLight?
Y la respuesta es muy sencilla. Quiero un Ferrari, pero quiero un Ferrari que no casque. Y eso es lo que encontré en Fotona. Es decir, una máquina tremendamente estable. Yo, pues, fruto de ese a veces tiene falta de conocimiento. Yo antes me metía con los LEDs, me metía con todo aquello que no era americano. Estúpido de mí que me pensé que solo lo de americano era tecnología buena. Por cierto, saben que Fotona ya es americana, sí he comprado una compañía americana. Cuando van a la fábrica y ven cómo fabrican los fotonas, cambian totalmente de idea. Yo he visto una sistemática, una calidad en elementos y una calidad en montaje, en cadenas de montaje, que ya quisieran todas las americanas en las que he estado tener. Es decir, hablamos de una compañía que es de origen europeo, pero con una calidad de fabricación que supera con mucho a muchas de las grandes multinacionales americanas. Y de hecho, ya se ha comprado por una americana. Estos serían los picos. Picos que sin duda son marketing, son bonitos, valen para molécula pequeña, pero vuelvo a insistir, como los tatus que nos vienen, la gran mayoría, por no decir todos, la gran mayoría son de pigmento grande, para mí esto es una herramienta secundaria a utilizar en las últimas sesiones. Sí, pues cuando llego a esa quinta sesión, sexta, séptima, las que veíamos que decía Zenko que la curva bajaba de eficacia, ahí sería cuando metería un pico. ¿Qué hace Zenko? ¿Qué hago yo? Exactamente lo mismo. Meto un Q-switch. Y al meter el Q-switch, empiezo, en vez de tener un 10%, un 5% de mejoría, a volver a tener el 20% que tenía antes en cada sesión. Y me vuelvo a caer en 5 sesiones. Tuve la suerte de hacer un estudio, no voy a decir el nombre, pero posiblemente la dermatóloga que más respeto en Madrid, que ha trabajado por uno de los grandes centros, o la clínica más importante de Madrid en medicina estética y dermatología, y cogimos en espalda un grupo de pacientes, yo la mitad con el Q-switch de Fotona, ella la mitad con el picosegundos de Synosus. Iba yo mucho más rápido que ella. Cuando llegamos a 4 sesiones, yo llevaba casi el 70% eliminado. Cuando llegamos a 4, ella no llevaba ni la mitad. Del mismo tatuaje y la misma persona. Eso sí, llegó un momento en el cual ella me empezó a igualar. Ella empezó a superarme y fue cuando yo metí el fraccionado y empecé a igualarla. Es decir, al final no se trata de qué es mejor, sino al paciente qué combinación de técnicas puedo darle para poder bajarle los costes y encontrar la misma satisfacción al paciente. Esto sería para mí una de las grandes hazañas que he tenido en estos últimos 2 años, que es convencer a un fabricante de esas lámparas de LED, de esas lámparas que nos daban la cantidad de melanina y hemoglobina, para que me midiera la densidad de pigmento y el tipo de pigmento. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hablando con fábrica de pigmento, enviándole pigmentos puros y ellos, a través de espectrofotometría, viendo, cuando emites una luz, ese pigmento, sea una molécula de titanio, de hierro no puro, cómo se refleja y cuánto refleja. Y a través de esos sistemas de espectrofotometría, la máquina nos da no solo densidad de pigmento, sino color. Todo lo que esté en la escala de la izquierda es de carbono, todo lo que esté en la de la derecha es metálico. Luego este lleva una mezcla de ambos. Pero en el centro, en la V, la E de Vendetta, lo que tiene es metálico. Es decir, el Q-switch me puede ir muy bien para el difuminado lateral, que lleva carbono, porque muchos tratamientos, muchos tatuajes llevan doble, carbono y metálico, molécula grande y pequeña, pero este mayoritariamente lo tiene grande. Luego, aunque tuviera un pico, no empezaría con un pico este tratamiento. Este tratamiento empieza con un nano, porque es lo que va a ser más eficiente y va a dar más satisfacción. Otra de las cosas que se dan cuenta es que la V, se vería la V como tal, pero no la sombra. Cuando traten con un Q-switch, no solo tratan la letra, sino hasta 2 milímetros alrededor de la letra, porque hay un difuminado, un pigmento que ha ido profundizando con los años difuminado, que cuando yo le quite lo que a él le molesta, va a empezar a darse cuenta de que hay un lateral que no he tratado. Entonces, por ganar tiempo, tratan tanto la letra, en este caso, tanto el pigmento visible, como el no visible, pero que está hasta 2 milímetros de distancia. Cuanto más años pasan, más posibilidad de difusión tienen estos pigmentos. De hecho, sabemos que un tatuaje fácil de quitar es aquel que es más reciente, cuidado, dejando 3 meses, porque los 3 primeros meses el pigmento es poco estable, como veremos, y podemos generar una cicatriz al tratar. Una vez que es estable a partir del 3er mes, cuanto antes tratemos, mejor. Cuanto más superficial sea, mejor. Es más superficial un amateur que un profesional. Y es más superficial un tatuaje que tiene 2 años que uno que tiene 20 años. Luego, el ideal, un tatuaje con un poco más de 3 meses hecho en un sitio profesional. ¿Es ideal que sea negro? No, me da igual el color, es cuestión de tener la longitud de onda para tratarlo. Y aquí vienen los polímeros que tiene, y fue también otra de las razones por las que yo compré el de Fotona y no el de Convallo, no el de Medlight. Al final me quedé con el de Fotona. Me quedé porque los polímeros que utiliza para poder tratar el azul claro y el verde claro son muchísimo más potentes, dan el doble de fluencia que los polímeros de esta otra compañía de gran prestigio. Y para mí era muy importante que si me venían, porque yo soy un centro de evaluación, muchos pacientes con verdes claros y azules grados, no tener que decirles que se fueran a paseo, ¿vale? Porque es verdad que el Q-switch de neodimio y el Q-switch KTP no lo quitan bien y el Q-switch de alejandrita tampoco y el de rubí tampoco. Tenemos que ir a polímeros, ¿vale? Polímeros que son colores complementarios. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Que sea pico nano? Tiene cierto interés, por supuesto. ¿Qué es importante? En la longitud de onda que emito, ¿qué determina por quién voy a ser absorbido? Es lo más importante. Tengo que emitir con la longitud de onda adecuada. ¿Qué es importante para que el láser sea bueno? Que tenga lo que llaman flat top profile, es decir, que me libere la energía de forma totalmente homogénea en cada uno de los disparos, porque si no, me quitará más en el centro que en la periferia.
Y ahí solo hay 2 Q-Switch, los 2 que le he nombrado, que tienen flat top. Todos los demás que estaban en esa tabla y los 20 y tantos que no estaban en esa tabla, que conforman casi los 50 que hay en el mercado, no son flat top. Y no tiene nada que ver la eficacia de un tratamiento con Q-Switch flat top, no flat top. ¿Vale? De hecho, ¿saben que flat top, por ejemplo, en neodimios solo hay 2? El de Fotona y el de Cutera, que son los 2 mejores neodimios del mundo, a la hora de quitar varices. ¿Vale? Entonces, el flat top lo hemos utilizado siempre en medicina para poder generar menos efecto secundario, un tratamiento más homogéneo y más potente y de forma más homogénea. Entonces, el flat top en Q-Switch es fundamental. Y tristemente solo hay 2 compañías que lo tengan. Ojalá pudiéramos optar entre más y poder optar entre varios Mercedes, Rolls-Royce y Ferraris. Es que actualmente solo hay 2 que lo tengan. El brazo, que ya hemos comentado, la importancia del brazo a la hora de disparar, tener tamaños de spot diferentes para poder controlar la profundidad a la que voy y sí, además, la velocidad a la que voy. Pero más que la velocidad es sobre todo en la profundidad. Cuanto más profundo esté el pigmento, mayor tiene que ser el spot. Pero un spot que me dé energía. Y vuelvo a decir lo mismo, de nada me sirve tener un 8 milímetros si no me da energía y no consigue esa reacción fotoquímica, ese blanqueamiento, que es la forma que tienen ustedes de probar si el láser que van a comprar es bueno. Sométanlo a pigmentos muy claros y denle en spot grande. Si el spot grande no puede con el pigmento claro, eso es una patata de Q-Switch, porque tiene que poder, si no es que no tiene potencia. ¿De acuerdo? Todos los Q-Switch se disparan con pedal, no con mano. Y me van a decir, ¿por qué no? Si los demás máquinas se disparan todas a mano. Porque tendríamos que tener toda la electrónica por el brazo. Y es un brazo, no es una fibra, recuérdenlo. Y eso generaría enormes problemas a la hora de mover el brazo. Por lo tanto, todos van con pedal. Es decir, ¿el pedal son todos iguales? No, hay 2 tipos de pedales. Electrónico, que es lo que tiene Fotona, y pedales con bomba de aire, que es lo que tienen, y les doy nombre. Por ejemplo, Candela, una compañía a la cual respeto mucho. No tiene nada que ver la seguridad del tratamiento en un pedal electrónico que en un pedal por bombeo de aire. Un pedal por bombeo de aire, como la rueda se nos quede encima, como la camilla se nos quede encima, como la enfermera pise el tubito, automáticamente la máquina empieza a disparar sin control ninguno. Entonces, no pasa nada hasta que pasa un día. Entonces, eso es imposible que pase con un electrónico. Podemos pisar, barrer, romper, hombre, si rompemos dejará de funcionar, pero no va a haber un fallo de tratamiento por una negligencia a la hora de pisar el cable. Eliminación de pigmentación de tatuajes. Esto yo creo que es interesante. El tipo amateur suele tener tintas a base de carbono. Insisto, esto ha sido verdad hasta el año 2004 en Europa y sí es verdad en Latinoamérica. Tintas de grafito, tinta china, ceniza, es decir, molécula pequeña. Mientras que el tipo profesional, a día de hoy, mayoritariamente, no digo al 100%, pero mayoritariamente tiene tinta a bases de sales, óxidos, compuestos y organometálicos. Moléculas grandes, mucho más afines al nano que al picosegundos. Importante, cada color se puede conformar de muchas moléculas. Luego no me vale decir que un negro es carbono. Un negro puede ser carbono, pero en Europa no suele ser carbono, suele ser óxido de hierro. Luego, el color no me determina el tamaño molecular, porque hay para mismas moléculas que pueden ser de diferentes colores. Ahora, eso sí, les digo, por ejemplo, un rojo o un naranja, conseguirlo, pigmento de carbono, es casi imposible. Digo casi imposible porque me entero que hay una compañía americana que lo fabrica, pero casi imposible, suelen ser de pigmento metálico. Luego, como eran casi todos ellos, salvo el negro, suelen tener componentes metálicos. Insisto, casi todos ellos, porque hay compañías serias americanas que fabrican el de pigmento en doble. Esto sería el pigmento, tal y como lo vemos en una histología, una vez que ha sido realizada la micropigmentación o el tatuaje. Inicialmente, esto es interesante, están dispersos como granos en la dermis superior. A partir de una semana se agregan con un aspecto lamelar para adquirir un aspecto más concentrado. Una semana después de la inyección del pigmento del tatuador. A partir de los 2 meses se encuentran los fibroblastos dérmicos que serán responsables de la estabilidad. Por eso nunca debemos de tardar en menos de 2 meses, 3 meses. Porque como mínimo necesita 2 meses el pigmento para ser estable. Antes de los 2 meses está fuera del fibroblasto y es muy peligroso darle, la reacción va a ser muy grande y podemos generar una cicatriz hipertrófica. Con el tiempo penetra más profundamente en la dermis y el tatuaje se torna cada vez más borroso y menos definido. Y nos dificulta porque hay menos cromóforo. Hasta aquí todo claro. Voy a ir más rápido. Vías de eliminación, decíamos la sudación, la transepidérmica, que es la que conseguimos con el CO2, pero que a lo largo de la historia se ha hecho a través de químicos, como el TCA, bueno, como las brasas, el fuego. O sea, hay una historia. Si ustedes cogen la bibliografía de los tatuajes, a mí como esto me apasiona, son miles de artículos en revistas indexadas y potentes americanas y europeas que hablan de eliminación con fuego, con brasas, con soldadura, con chispa eléctrica, con infrarrojo, con nitrógeno líquido. Cuidado, son artículos de hace 30 años. Esto ya no es real. Ahora mismo, la realización de un tratamiento de eliminación de un tatuaje con un láser que no sea Q-Switch está catalogado como negligencia médica. ¿Vale? Y lo digo para aquellos que hayan oído hablar de esa pistolita en las narices que inyecta un ácido. Eso ya es ilegal en España desde hace 6 meses, porque el cirujano que más lo hacía, al cual respeto mucho, tuvo tantos efectos secundarios que denunció al Ministerio de Sanidad por haber permitido que personas como él creyeran en esa técnica. Y saben de lo que les hablo. La pistolita que hace una abrasión a base de agujas y mete un ácido. Eso a día de hoy es ilegal en España. Gracias al doctor Mancini, que ha denunciado al Ministerio de Sanidad, creo que fue al Ministerio de Sanidad, no sé si fue a la Consejería, por haber permitido legalizar un producto que no se tenía que haber legalizado nunca.
porque no es selectivo y es tremendamente peligroso. No digo peligroso para pequeños puntitos de tatuaje, pero sí cuando hablamos de un tratamiento masivo, con tatuaje muy grande, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan? Bueno, todo esto me lo voy a saltar porque no tenemos tiempo, los diferentes tipos de Q-Switch, las ventajas de cada uno de ellos. Todo esto me lo salto y vamos a lo importante. Respuesta al tratamiento. ¿Quién responderá mejor? Pues responde mejor, como publicó en el año 94 Brian Seligson en Estados Unidos, aquel que tiene menos profundidad. Responderá aquel que tiene un volumen de pigmento menor, es más que evidente. Menos densidad de pigmento, respondo mejor. Más superficial, respondo mejor. Y curiosamente, menos superficie de pigmento, más pequeño, responde mejor. Pues no puede ser que tiene que ver, o sea, menos superficie son menos disparos, más barato para el paciente. No, ahí están los flat top. Resulta que este estudio Brian lo hizo con un láser que no era flat top, con lo cual, como no superponían los disparos, quedaban todos los bordes del disparo sin fragmentar. Evidentemente, cuanto más grande fuera el tatuaje, más superficie se quedaba sin tratar y más sesiones tenía que hacer. Entonces, todo tiene una aplicación. Ahora, si yo no les digo eso, dicen, ¿qué sentido tiene? Pues porque el láser con el que se hizo no era un flat top. Importantes. Efectos secundarios del tratamiento con Q-Switch. Me salto todo esto. Importante. Q-Switch de alejandrita, de rubí o el 532 son los más efectivos en colores oscuros, marrones, negros. Luego, si tengo un léntigo solar, lo ideal es aquel láser que tiene más absorción por melanina. ¿Cuál es el que tiene más absorción por melanina? El alejandrita, el rubí o el KTP. Me decís, ya Pablo, pero yo con KTP no trato, porque el KTP por supuesto que tiene absorción por melanina, pero es que me rompe los vasos que están por debajo, porque tiene también absorción por hemoglobina, y me genera hematoma o púrpura y me genera hiperpigmentación postinflamatoria. Y ahí viene lo que realmente era la charla, el motivo de la charla, el decirles que eso ya es el pasado. Compañías como Photon han desarrollado una lente de compresión, que les voy a contar en qué consiste, que permiten tratar con Q-Switch de KTP con la misma reducción de efectos secundarios que tendría un Q-Switch de alejandrita. Es decir, constriñe el vaso, el láser no va a ver el vaso y el láser no va a generar ni púrpura ni hematoma, va a concentrarse en la melanina. Y a 532 tenemos mucha más absorción por melanina que a 755. Luego, no digo igual, superamos la eficacia de un Q-Switch de alejandrita, que era el único déficit que teníamos con este tipo de máquinas, que no pueden tener todos los objetivos de onda. Entonces habían elegido 4, pero se habían dejado fuera el rubí y la alejandrita. Rubí y alejandrita que eran considerados los mejores para pigmentaciones, no porque fueran más rápido, sino porque lo hacían sin púrpura y hematoma. Con la nueva lente que les voy a comentar, se consigue ir todavía más rápido que un Q-Switch de KTP, de alejandrita o de rubí, con alta absorción por melanina, porque la tiene mayor el 532, pero sí los efectos normalmente deleterios que tendríamos con Q-Switch de KTP. ND-YAG para fototipos altos. Un fototipo alto siempre decimos que tenemos miedo de generar una sombra blanca. Claro, fragmentar el nanocito y cargarme el nanocito y que se quede hipopigmentado de por vida del paciente. Hombre, esto les digo que es extremadamente complejo. Yo todavía no he visto una hipopigmentación permanente por Q-Switch en un paciente que no llevaba previamente un peeling químico o una salabración, es decir, algo que hubiese debilitado seriamente o que llevara isotretinoía durante 6 meses y una dermis y una epidermis muy finita. Salvo en esos casos, yo no he visto ninguno. Entonces, Q-Switch de neodymium YAG para fototipos altos y sobre todo para pigmentos profundos. Aunque el pigmento sea oscuro, empezaré con un Q-Switch de KTP, pero conforme voy haciendo sesiones tengo que llegar abajo. Y el que más penetra del mundo es el Q-Switch de neodymium YAG, que llega hasta los 5, 6, 7 milímetros y la máquina es buena y el spot es grande. Voy a empezar a ir más rápido porque veo que el doctor Arroyo se levanta. Y Q-Switch de KTP para rojos, anaranjados, moradas y también para los oscuros, siempre y cuando evite la fragmentación del pigmento. Tenemos aquí una tabla. Un procedimiento profesional suele tener organometálico, es denso y profundo, por lo tanto es lo más complejo. Y conforme vamos bajando, se hacen más fáciles. El más fácil es el médico, el traumático y el cosmético, que se pueden quitar en muy pocas sesiones. ¿Cuánto? Aproximadamente de 2 a 5 sesiones. Y los más complejos, si no van acompañados de CO2 o de herbio fraccionado, podemos irnos hasta 10 sesiones. Tatuajes por radioterapia, extremadamente fáciles de quitar. Estamos hablando de normalmente es poca densidad de pigmento, suele ser muy superficial, aunque es de origen metálico. Estamos hablando 1 o 2 sesiones eliminarlos. A mí esto me permitió tener muy buenas relaciones con los hospitales. Yo a esto nunca he cobrado. Lo que me ha permitido es que me mandaran los ginecólogos y los dermas del hospital, normalmente los ginecólogos, y el hecho de enviármelos, empezaban a confiar, veíamos que les hacíamos un tratamiento, que el paciente estaba contento, que le molestaba psicológicamente, no físicamente, pero siempre que se miraba a la mujer, a partir del segundo o tercer año, que es cuando ya ha superado la cirugía, se veía y le recordaba su pasado. Y algo que era estúpido para el marido, pues para ella no lo era. Y el hecho de quitárselo le aliviaba muchísimo psicológicamente. Entonces, esto que parece una tontería, a mí me ha permitido tener una relación con hospitales gigantesca, sobre todo con ginecólogos de hospitales. Estos serían los puntos que habría que quitar. Tiene 5 minutos. Wow, ya me está estresando, pues no te voy a hacer ni caso. Sí, voy. Déjame. Venga, voy rápido. Asfalto, tatuajes por asfalto. Todos estos tatuajes por asfalto deberían de quitarse con un láser Q-Switch. Si queda algún resto profundo, podemos considerarnos hacer una pequeña biopsia o cualquier cosa, pero esto se quita con Q-Switch de Q-Switch.
La cantidad de niños que se han clavado una punta de boli y se han dejado ahí, suele ser además un bolígrafo, que en ese caso es metálico, o un lápiz, que es carbono. Si es carbono, una sesión, si es bolígrafo, 2 o 3 sesiones, y si lo quitas al 100%. Micropigmentaciones que cuando nos vienen pueden venir rojas. De hecho, casi todos los pigmentos son de óxido de hierro. Con el paso de los años profundizan, los vemos más claros, más difuminados y pasan de negro a rojo. Hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque la mujer, conforme más años tiene, más flacidez y acaba con el pigmento aquí. La cantidad de señoras de 70 años que he venido que me dicen, hijo, pues me dicen hijo, me ven muy joven y tengo ya 40 años, pero tengo aquí mi micropigmentación. Y dice, señora, pero eso se originó aquí arriba. Y dice, sí, pero es que ha ido migrando, no ha ido migrando, es la flacidez de su cara, señora. Entonces se pasan las pobrecillas media hora maquillándose todos los días. Esto se quita en muy pocas sesiones, 3, 4, 5 sesiones. ¿Qué pondríamos aquí? Nos viene la señora así. Un Q-Switch de KTP, es más que evidente. ¿Quién tiene absorción por color rojo? El color complementario, que son o el verde o el amarillo. Pues toma, le vamos a dar al Q-Switch de KTP. Mira, la mujer tan contenta, ahora me ha oscurecido, que era como lo tenía antes. Ya, pero se lo voy a quitar, señora, no a oscurecerlo. ¿Qué le damos aquí? Un Q-Switch de KTP con lente o le damos un Q-Switch de neodimio. Vira, ya a partir de aquí sí hay que meter un Q-Switch de neodimio para poder profundizar. El resultado no es perfecto porque la señora no quiso venir más de 4 veces, pero si hubiese venido más hubiese sido perfecto. Labios muy complejos porque aquí oscurece y el paciente casi lo ve mejor, pero aquí tener una pigmentación de origen oscura durante 2, 3, 4 meses, el paciente lo lleva peor, pero hay que advertirle. Por cierto, el eyeliner se hace, lo único que pone es una lente de protección, unas gotitas de anestésico, poner la lente, eso me lo enseñó el doctor Desarrollo hace ya muchos años y funciona estupendamente. ¿Qué queremos evitar? Y aquí viene el motivo de mi charla, doctor Arroyo, los últimos 5 minutos. Queremos evitar esto, que cuando le demos nos genere desde un traumatismo demasiado grande, no aguante la piel, tenga pigmento de hierro demasiado superficial y reviente la epidermis. Nos genere una púrpura, un hematoma. Esta paciente que yo, con toda mi buena voluntad, hace 2 años y medio recibo mi Q-Switch el regalito, el Q-Switch de Fotona, la voy a tratar y me reacciona así. Esto es real, paciente mío. ¿Qué parámetros? Parámetros que le pongo, me pueden decir, ¿estás tú loco? No, estos son los que pongo ahora, pero les voy a decir cómo los pongo. 6 milímetros spot, 4,4 julios y un hercio. La señora encantada al mes, pero me estuvo llamando cada 4 horas durante una semana, porque se genere edema, púrpura y riesgo de hiperorientación posinflamatoria. Reacción asustado, ¿qué hago? Dios, me muero de susto. Me acuerdo que llamo rápidamente al doctor Hilario Robledo en Barcelona, llamo al doctor Arroyo. Pablo, tú verás, o sea, los parámetros de la empresa no son estos, son estos. Pues bueno, voy a poner los parámetros de la empresa. Claro, lo hago con los parámetros de la empresa y la cosa va mucho mejor. No me hace edema tan marcado, no me hace púrpura. Pero coño, es que le había quitado el 70% en una sesión y tardé otras 4 o 5 más en quitarle el resto. Entonces, la desesperación era, si tengo una máquina potente, quiero utilizarla bien. Cuando lo analizamos con delantera, con la máquina esta, vemos que hay una enorme generación de púrpura debajo de la epidermis. Esa púrpura, de hecho, la podemos cuantificar con el 532, 4 mm spot y 3 julios por centímetro cuadrado, la cantidad de púrpura. ¿Qué hacemos? Y aquí lo vemos por vascularización, antes del tratamiento y después. Una enorme vasodilatación y una enorme cantidad de sangre que se ha extravasado. Y lo vemos con lo que se llama ecodoppler color. Situación, ¿cómo lo arreglé? Pues los primeros pacientes, los LEDs. A mí los LEDs me gustan mucho, se les ponen, reduce la inflamación, pero no se trataba de eso. Yo no quiero corregir un efecto secundario que he generado, quiero no generarlo. Por lo menos soy tan soberbio que me planteo esto cada vez que genero un efecto secundario. No quiero corregirlo, que lo corregiré, quiero evitarlo. Entonces, hacíamos LEDs, hacíamos un montón de técnicas. Los LEDs bajan muchísimo la inflamación, hacíamos una técnica que se llama Indiva en resistivo a través de los dedos y drenaba muchísimo la zona y mejoraba. ¿Por qué generábamos esto? Porque debajo del tatuaje, debajo de la micropigmentación o debajo de los lentigos hay vasos y a 532 hay una enorme absorción por la hemoglobina que está intravascular. Por lo tanto, lo que no puedo evitar la púrpura, porque en cuanto genere un poquito de potencia en la máquina, como los pulsos son tan cortos y el vaso no está preparado para un pulso de 2-5 nanosegundos, lo reviento. Entonces me veo obligado a tener un Ferrari y utilizarlo como si fuera un Fiat o un 600. Espero que no tengas un Fiat, César, porque me acabo de meter con el Fiat. Entonces, no digo que sea malo. Es que no me compro una máquina para hacerlo así, sinceramente. No me compro un Ferrari para ir a 20 por hora. Me niego. O sea, si lo tengo que para ir a 200 o a 100. Si no, no me lo compro. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con la empresa. Decíamos, se genera porque a KTP, a 532, hay enorme absorción por hemoglobina, aunque la hay por melanina, enorme absorción por hemoglobina. Y siempre que haya hemoglobina, va a ir a por este cromóforo, a por el hierro intraeritrocitario. Y como no va a aguantar un golpe de temperatura tan fugaz y tan alto, va a romper el vaso. Y esto es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo evitarlo? Pues se me ocurrió que, ¿por qué no utilizar una lente de compresión? Una lente que fuera capaz de, justo antes de disparar, comprimir el vaso, de tal manera que cuando yo dispare, no vea ese pigmento. Se trata de engañar al láser, no es más que eso. Si tiene más afinidad por melanina que por hemoglobina o por melanina, pero tiene mucha afinidad por melanina, le voy a quitar de en medio de la ecuación uno de los dos cromóforos, la hemoglobina. De tal manera que cuando dispare, no vea la hemoglobina, vea solo la melanina. ¿Qué pasó?
Yo nunca he visto a ninguna compañía reaccionar tan rápido. A los 15 días de hablar con Carlos habló con Zenco y nos envían un primer prototipo. Prototipo que yo miraba y alucinaba. Digo, si es que a mí esto me dicen que vale 6.000 euros y que me lo han hecho y que lleva una producción en serie, me lo creo, porque era prototipo perfecto. Ah, perfecto, le encontramos un pero. ¿Qué pero? Empezamos a disparar y nos cargamos la lente. Primero, me la habían puesto de cuarzo, no de zafiro. Fue la siguiente llamada, Carlos Macho, metamos zafiro, porque el zafiro aguanta mucho mejor. Segundo, le habían puesto un solo coating. Coating es un químico que se le pone una lámina de químico para protegerlo con el disparo, pero me lo habían puesto de neodimio, no de KTP, con lo cual fui a disparar con el KTP y la reviento. Evidentemente, la compañía en una semana reacciona y nos vuelve a enviar las nuevas lentes. Lentes que esta vez sí son de zafiro, no de cuarzo, y lentes con doble coating. Y empezamos a trabajar bien. Y fruto de ese trabajo sale una publicación que demostramos que sin la lente, antes de la lente, teníamos esto. Con la lente, esto era antes, y este es el después, inmediatamente después. ¿Me dicen si tiene algo que ver? O sea, es que no tiene nada que ver. La fluencia es exactamente la misma, el tratamiento mismo en la misma persona. Esta es la segunda sesión a la misma paciente que les enseñé antes, que se puso como un globo. Esto es un ojo izquierdo, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Con el ojo izquierdo, y esto, derecho, perdón, y esto sería el izquierdo. Nada más disparar, hay oscurecimiento, claro, porque es óxido de hierro, es hierro, y el hierro se oxida. Se vuelve oscuro. ¿Ven ustedes púrpura en algún sitio? ¿Ven edema en algún sitio? ¿Ven algo en algún sitio? Oh, coño, esto yo lo que quería. Déjame utilizar mi máquina en condiciones. No solo en condiciones, que al quitarle un cromóforo es muchísimo más eficiente, porque me deja el 100% de la energía en el pigmento, no en el vaso. Por lo tanto, me puedo incluso permitir utilizar menores fluencias, porque esta vez sí funciona bien la máquina y sin efectos secundarios. Un minuto. ¿Cómo lo veríamos con... no te hago ni caso. ¿Cómo lo veríamos con el... me queda muy poco. ¿Cómo lo veríamos con el aparato de medición de vascular y cómo veríamos la vascularización? ¿Se acuerdan en la ecodoppler anterior que estaba todo lleno de vasos? Mucho menos vasos. Pues esto es lo que queríamos. Ahora, me salto toda esta parte y vamos a ver lo mismo en manchas. Me lo voy a saltar, César, me salto 100 diapos porque me obligas y porque te quiero. Si no, no me la saltaría. Tú sabes que me lo iba a pedir el presidente de la Sociedad Española de Láser y no lo hago. Me salto todo esto. A ver, importante. Decimos, cuando vean alguna despigmentación posinflamatoria no la van a ver inmediatamente, la van a ver a partir del mes. Todos los efectos secundarios derivados de la oxidación de hierro intradérmico, sea por esclerosis, sea por un peeling, sea por una luz pulsada, sea por un láser, son a partir del mes. Y ahí va muy bien el láser. Bueno, todos estos son efectos secundarios y cómo prevenirlos del Q-switch, todas las partes de manchas. Voy directamente a las manchas. Podemos tratar todo tipo de manchas, como eran léntigos, efélides, manchas café con leche, nebus de Ota, nebus de Becker, nebus de Ori. Esto es como cuando disparamos la reacción inmediata y reacción a un mes vista. Vale, quiero evitar la púrpura. ¿Cómo evitarla? Y quiero evitar la pigmentación posinflamatoria. Todo eso que están viendo es la pigmentación. Con esta lente. Pongamos ahora el ejemplo opuesto, el de las manchas. Me viene un paciente con manchas y me viene con una mancha en cuello. Esto es un cuello, lo reconocerán por las arruguitas y la textura. Paciente con manchas. Le vemos con el pretratamiento con la máquina cuánta melanina tiene y vemos que además hay mucho más abajo que arriba. Y cuánta vascularización. Y ven que siempre hay vascularización. Sobre todo, cuanto más melanina hay, suele haber más vascularización. Evidentemente, necesito nutrirme, más oxígeno y más nitrógeno, más oxígeno y más nutrientes. Esta sería la mancha tratada la mitad con la lente, la otra mitad con el protocolo normal de fotona, que es Q-switch N de jack, con spot de 3 o de 4, con una fluencia media. En este caso, con 2 julios, lo que nos ha puesto antes Zenco. ¿Lo ven aquí? Aquí es la reacción inmediata, la misma que puso Zenco, y aquí es la misma energía en una zona que he tratado con la lente. Es que no tiene nada que ver. O sea, es que mi paciente sale ahora a trabajar. Nadie se da cuenta de que le he hecho nada. No le pica. Hombre, le digo que tiene que poner factores de protección, pero como aquí no se ponga factor de protección cada 2 horas, la he liado, pero bien, porque me desarrolla pigmentación posinflamatoria. Aquí, si no se la pone, al límite no digo que no pase nada, pero no va a ser tan grave como en el otro lado. Esto sería como lo veríamos con el análisis de hemoglobina. La zona que hemos prevenido y la que no hemos hecho el tratamiento normal, la zona que hemos prevenido y la zona que hemos hecho el tratamiento normal. Hay 4.000 veces más cantidad de concentración de hemoglobina. Es que no tiene nada que ver, ni el efecto secundario ni el riesgo. ¿De acuerdo? Esto sería otro léntigo en la zona del ojo, la cantidad de melanina, y esto sería nada más disparar. Bueno, vascularización evidentemente aumenta, pero es muy leve, y lo que nos permite esto es poder conseguir, no voy a hablar de, había hablado que iba a dar tiempo para hablar de las 4 reglas de la dermatoscopia, pero como vemos, es importante tener una buena máquina. Ya sabemos cómo decir una buena máquina. Una máquina que me permita adaptarme al tamaño de la molécula que tengo, que a día de hoy siguen siendo moléculas grandes. Por eso el nano sigue siendo mucho más rentable que el pico a día de hoy. 2. Una máquina que me permita además adaptarme a longitudes de onda, para poder tratar cualquier color. Una máquina que me permita adaptarme a cualquier profundidad, con cualquier tamaño spot que dé energía. Una máquina que al golpearse el bracito no tenga que venir al servicio técnico. Una máquina que si se pasa la rueda por encima del pedal no empieza a disparar a lo loco. Y una máquina que si quiero tratar manchas lo haga de forma excepcional.
y si quiero tratar tatuajes y micropigmentaciones, no generando púrpura ni riesgo de pigmentación postinflamatoria. Más o menos he dado todo lo que quería dar, lo siento mucho. Yo lo que trataba era de ilusionarles. No he podido hablar del tema del Q-switch para la generación de colágeno, pero sí lo he citado, para que por lo menos generarles ahí la inquietud y que lean, porque hay muchísimo publicado en cuanto a mejora de neocolagénesis por estímulo directo de mecanorreceptor en la pared del fibroblasto, en la membrana. Gracias. Muchas gracias, Pablo.